Vamos a continuar con nuestro estudio. Bueno, en este caso, la semana pasada concluyeron con la carta a Tito. La siguiente carta es la carta a Filemón. No sé si han tenido la curiosidad de investigar un poco acerca de esta carta. Es la carta o el libro más pequeño de la Biblia. Solo tiene un capítulo, 25 versos. Es el libro más pequeño, ¿no? Bueno, que es una carta, ¿no? ¿Verdad? Un solo capítulo. Y es muy interesante porque esta carta es de las cartas que se les conoce como las cartas desde la prisión. No sé si ya lo han mencionado, pero en efecto son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Todas estas cartas desde la prisión, pues tenían un método de ser enviadas, ¿no? Había una especie de arresto domiciliario en el cual estaba el apóstol Pablo. Entonces recordemos que está privado de la libertad, pero no totalmente, ¿verdad? Tiene comunicación con el exterior. Y en este caso podemos ver cómo el apóstol podía enviar cartas y se dice que también podía recibir visitas, porque hay testimonio del apóstol donde dice que hay hermanos que están colaborando con él todo el tiempo, ¿verdad? Aunque él está en prisión, pero los hermanos que son libres pueden visitarlo y seguir con las actividades del evangelio. Entonces, algunos hermanos lo visitaban. Se dice que la prisión fue en la primera vez que fue prisionero, lo que se narra ahí en Hechos 28, 30 y 31. El apóstol Pablo fue preso en Roma, y de ahí es donde fueron enviadas estas cartas, y específicamente esta a Filemón. Ya antes había sido enviada otra carta, la carta a los Colosenses, y podemos analizar algunas cosas, ¿no? Vamos a hacer primero la lectura de la carta, es muy corta, entonces vamos a leerla, hermanos. Les voy a pedir que pongan atención y yo voy a hacer la lectura de la carta, ¿sale? Dice así la escritura: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré.
por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Entonces es una carta corta, ¿verdad? Corta. Se dice que las cartas no se escribían con ciertas formalidades en aquellos días, y es como hoy, ¿no? Cuando escribimos ya no se escriben muchas cartas, ¿verdad? Pero en la escuela yo me acuerdo que a mí todavía me enseñaron cómo se debía escribir una carta, y el sobre lleva ciertos requisitos, ¿no? Pero también cuando empiezas a escribir la carta, hasta arriba, ¿qué se le pone? La fecha, ¿verdad? Luego inmediatamente a quién va destinado, ¿no? Y luego los saludos, ¿no? Y ya empieza ahí todo el desarrollo, ¿verdad? Al final le pones tu nombre y lo firmas. Ahí va la carta. Entonces, se dice que esta carta tiene esas características, pero de aquellos años, ¿no? Así era el estilo de escribir. Normalmente se pensaba con los saludos. Ahí todavía no acostumbraba a poner la fecha como nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo en los primeros 3 versos? Es el saludo, ¿verdad? La introducción. Dice que Pablo, prisionero de Jesucristo, dice, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Y ya desde aquí hay muchas cosas que analizar, ¿verdad? Ya dijimos que Pablo estaba en prisión, ¿verdad? En arresto domiciliario en Roma. Se dice que esta carta fue escrita alrededor del año 60. Entonces el evangelio estaba en expansión, pero ya había iglesias fundadas en lo que hoy es, bueno, en toda la región de Palestina, ¿verdad? Pero los romanos, a lo que hoy es el país de Turquía, le llamaban Asia Menor. Entonces en esa región había varias iglesias, entre ellas la iglesia de Colosas, bueno, de los colosenses, a donde fue enviada una carta en primer lugar, y luego esta carta a Filemón. Filemón era el que estaba encargado, o bueno, dice que él era el que recibía en su casa a la iglesia. A partir de esta situación, bueno, dice el verso 2, y a la hermana amada Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Recordemos que durante los primeros 3 siglos de la iglesia, o sea, hasta el año 300, los cristianos eran ilegales, ¿sí? No podías profesar tu fe cristiana sin ser perseguido. Entonces, ¿qué pasaba? Que las iglesias, pues para empezar no tenían reconocimiento, ¿verdad? Los judíos tenían sinagogas, pero los cristianos no tenían ninguna especie de templo. Entonces, ¿qué hacían? Se reunían en casas. Por cierto que apenas la semana pasada recibí un video de un descubrimiento arqueológico de una iglesia del siglo I o II. Entonces se puede decir que esa iglesia fue de la iglesia primitiva, ¿verdad? O sea, en los primeros 300 años del evangelio, ¿no? Lo voy a compartir en las redes para que también ustedes lo vean. Es muy interesante cómo la arqueología dice muchas cosas acerca de cómo se vivía la fe en los primeros, cuando la iglesia era perseguida. Es un recinto muy pequeño, porque era propio para poder estar dentro de una casa. Pues no había templos, ¿verdad? Imagínense a los cristianos yendo a reunirse a un templo, pues inmediatamente serían apresados, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunas particularidades, ¿verdad? En efecto, Timoteo colaboraba de forma constante con Pablo, y en este caso, Pablo envía esta carta, ¿verdad? Es una carta muy personal, con un asunto también muy personal. Aquí no se abarca, como ustedes notaron en la lectura, no se abarcan puntos doctrinales fuertes, ¿verdad? De lo que se trata esta carta es de puntos prácticos para la vida cristiana. En todo caso, se dice que el punto esencial y principal de esta carta
es el perdón, ¿sí? Entonces, los temas acerca del perdón me han perseguido estos días, por cierto, que ya di como 6 clases del perdón aquí con los hermanos, y es muy importante, hermanos, que meditemos acerca de esta carta, ¿verdad? ¿Por qué? Lo que hemos predicado y enseñado es que nosotros como creyentes entendemos que hay una diferencia entre el conocimiento intelectual que nosotros podemos obtener de las Escrituras, ¿verdad? Y de que ese conocimiento se integre a nuestra fe y a nuestra forma de vida, ¿sí? Lo más normal es que recibamos el beneficio del perdón, ¿verdad? Pues claro, es la forma en que nosotros entendemos el Evangelio. Pero ¿cómo integramos ese beneficio, esa doctrina, esa sabiduría de Dios acerca del perdón a nuestra vida cotidiana y cómo lo llevamos a cabo nosotros, ¿verdad? ¿Practicamos el perdón? ¿Cómo perdonamos? Perdonamos como se perdona en el mundo, ¿verdad? Normalmente decimos, si ofendí a alguien o alguien se sintió ofendido, el otro tiene que ir y pedir perdón, ¿verdad? Pero eso es algo común en el mundo, ¿no creen? ¿Cuál es el ejemplo bíblico que tenemos? El ejemplo superior, ¿verdad? ¿Quién ofendió a Dios con sus pecados? Nosotros los hombres, ¿verdad? Pero ¿quién viene a rescatar al hombre? ¿Quién busca al hombre? El hombre no busca a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿quién viene a rescatar al hombre? El mismo ofendido. Dios mismo que ha sido ofendido por nuestros pecados, Él mismo viene a nosotros para facilitar el perdón. Y eso es algo muy importante que debemos tomar en cuenta, ¿verdad? A veces tomamos una actitud totalmente distinta, ¿no? Y decimos, yo soy el ofendido, que venga y que me pida perdón, ¿verdad? Pero a la luz de las Escrituras y a la luz de los ejemplos bíblicos, es totalmente distinto, ¿verdad? Y queremos entender que en base a la madurez espiritual, ¿verdad?, de los creyentes, tendrán que, su práctica acerca del perdón tiene que ser más elevada, ¿verdad? Parecerse más al perdón de Cristo. Bien, entonces, ese es el tema esencial de esta carta, ¿verdad? Hay muchas cosas que se pueden retomar y que se pueden enseñar, ¿verdad? Que claro que se tienen que tomar en cuenta. Como por ejemplo se dice mucho que esta carta, que aunque es muy corta, fue la carta que cambió por completo la forma de ver del sistema en cuanto a la esclavitud, ¿sí? Como ustedes acaban de leer y seguramente se percataron, el personaje llamado Onésimo en realidad era un esclavo, ¿sí? Ahora, en los días de hoy, ya nadie piensa que alguien puede ser esclavo, ¿verdad? Todavía hay esclavos en algunos lugares del mundo, ¿sí? Se dice que en la India, se dice que en Corea del Norte, pues trabajan en sistemas prácticamente esclavizantes. En África, en Pakistán, hay muchas regiones del mundo donde todavía, aquí en mismo México, dicen que algunas personas que buscan trabajo se las llevan lejos a algunos campos y los ponen a trabajar, no les pagan. ¿Y eso qué es? Pues es esclavitud, ¿no? Entonces, eso nosotros lo entendemos hoy perfectamente, ¿verdad? Pues se dice que en los tiempos de Jesús, en los tiempos del Imperio Romano, ser esclavo era algo cotidiano, ¿sí? Era tan importante la institución del esclavismo y de la esclavitud que se dice que la fuerza laboral, al menos la tercera parte de la fuerza laboral del Imperio Romano, era mano de obra esclava. ¿Por qué? Porque era común que una persona, al no tener recursos, incluso ella misma se daba como esclavo para pagar deudas, para obtener algún cierto recurso, ¿no? Entonces ellos mismos consideraban el bien de la libertad como algo que se le podía poner precio. ¿Están de acuerdo? Cuando pensamos hoy en la libertad decimos, no, no hay precio, es algo invaluable. Pues para ellos sí tenía un precio y se podía hacer dinero. Tanto que empeñaban su libertad de tal forma que se volvían esclavos, ¿verdad? Para pagar una deuda, hacerse de algún recurso. Dice que algunos daban a sus hijos como esclavos o que los esclavos se transferían, ¿no? Te debo dinero así, llévate a mi esclavo.
Él va a trabajar y con el trabajo de él te haces de pago de lo que yo te debo. Porque uno era el dueño y los otros eran esclavos, ¿verdad? Entonces se dice que el concepto acerca de la esclavitud era que en efecto algunos en las etapas más primarias, ¿verdad? De la costumbre esta de ser esclavo, ¿verdad? Que yo pienso que más bien ser libre es lo moderno, porque la esclavitud fue por muchísimos años, ¿no? Hablamos de José, que el mismo José fue vendido como esclavo, ¿no? ¿Saben cuántos años hubo de esclavitud en la historia de la humanidad? Casi toda la historia de la humanidad hubo esclavitud. Más bien la libertad es lo moderno, ¿verdad? Bueno, lo que se dice libertad. Entonces se dice que las costumbres eran muy variadas, ¿no? Desde que no se les consideraba humanos, o sea, personas, que se les consideraba cosas, otros decían que eran como herramientas, ¿no? Entonces es una herramienta del dueño, esa persona es mi herramienta y yo la uso como yo quiero, ¿no? Así funcionaba. Y los romanos tenían en su definición más extrema en la propiedad de las cosas, el abusar incluso de la cosa que me pertenecía, ¿sí? Esto lo digo en cuanto a un uso cotidiano, ¿verdad? Digamos, si tengo una yunta, yo puedo usarla hasta que se acabe, hasta que se destroce, ¿sí me entienden? Así es como, ese era el concepto que se tenía acerca también de los esclavos, porque al ser considerado una herramienta, pues hasta que todo lo que dé, ¿no? Todo lo que dé, porque eran cosas, eran herramientas para usarse para ciertos propósitos, ¿verdad? Incluso se dice que si tenían hijos, para empezar no tenían derecho a casarse, pero si el dueño de ellos les daba una pareja, que también regularmente era una esclava, los hijos nacidos eran vendidos como esclavos también. O sea, una vez que nacía de padres esclavos, seguía siendo esclavo y era sujeto de comercio, ¿sí? Entonces hay muchas prácticas respecto a la esclavitud. Por cierto que cuando hemos estudiado el concepto de la redención, estudiamos acerca de la esclavitud. Y se dice que había unos estrados donde los esclavos eran subidos y eran exhibidos, normalmente desnudos, porque era para que los que iban a comprar a ese esclavo pudieran observar sus características físicas, ¿sí? Y había muchas costumbres alrededor de la esclavitud, ¿verdad? Podía hacerse libre, alguien podía pagar por su libertad, y había prácticas respecto a los esclavos, ¿no? Se dice que a los esclavos de aquella época, pues claro que son personas, ¿verdad? Nosotros entendemos que tienen sentimientos, ¿verdad? Generan rencores, tienen anhelos de libertad. Entonces, ¿qué pasaba con los esclavos? Que muchos se fugaban, ¿verdad? Yo pienso, por ejemplo, en lo que van a prisión, ¿no? Si le dan 80 años a alguien que fue a prisión, yo he pensado en mí, digo, si eso me pasara a mí, yo digo, no, yo cada día pensaría en fugarme, porque 80 años, ahí me voy a morir, ¿no? Bueno, yo pienso así. Y digo, un esclavo, entonces, pues si tiene algún anhelo, todo el tiempo va a estar pensando en fugarse, ¿no creen? ¿Verdad? Se dice que la costumbre de aquellos días era que a los esclavos se les ponía un collar metálico con una placa. Esa placa decía de quién era el dueño de ese esclavo. Y en todo caso, se apuntaba a su dirección y si el esclavo se fugaba, lo que decía esa inscripción que había en la placa de metal era que si tú lo retenías al esclavo, ¿verdad? Porque se volvía notorio al traer esa cosa aquí en el cuello, ¿verdad? Que eres esclavo, entonces lo retenías, si eras hombre libre, ¿verdad? Y decía, bueno, aquí está, aquí dice de quién es el dueño, y si lo devolvías, ahí decía cuánto te iban a pagar por regresar al esclavo. Qué cosa, ¿no? Entonces, así funcionaba, ¿verdad? Y habría que analizar la condición de los esclavos, ¿verdad? Había de todo tipo. Se dice que había esclavos que eran, normalmente cuando en los mercados de esclavos había esclavos que eran muy rebeldes, se dice que cuando se fugaban por primera vez, lo que hacía es que les ponían una marca con un hierro caliente. Esa marca tenía una letra que significaba que se daba la fuga, normalmente la F antigua, ¿verdad? La F griega, y significaba fugado. ¿Qué pasaba? Que cuando a ese esclavo ya no lo querían, lo llevaban al mercado de esclavos
y él mismo degradaba su valor. Porque el que lo compraba decía, ese esclavo ya se fugó una vez. Entonces lo voy a comprar a precio barato, porque ya todos saben que se va a fugar, ¿verdad? Pero lo vamos a someter a los trabajos, de ahí donde no se va a fugar, ¿no? Ahí le vamos a poner un cepo en un pie y hay que esté trabajando, ¿verdad? Así sucedía, ¿verdad? Pero había esclavos muy diferentes, ¿verdad? Que se sometían a las órdenes de sus amos, trabajaban, lo hacían bien. Y dice que algunos eran hasta médicos o maestros y servían en la casa de los amos, ¿verdad? Entonces, son esclavos todos, pero de diferente condición, ¿se dan cuenta? Se dice que muchas veces los esclavos más calificados vivían mucho mejor, pero mucho mejor que hombres libres. Había hombres libres empobrecidos que batallaban todo el tiempo, no había recursos, ¿verdad? Pero un esclavo que hacía bien las cosas, ¿verdad? Su amo lo ponía en un lugar privilegiado, ¿sí? A veces le daba esposa y si le daba a los hijos, se podía quedar con los hijos. Incluso se dice que en la época romana se les dio, ya claro, más avanzado en el tiempo, se les dio el derecho de poder ser enterrados como no esclavos, ¿verdad? Sino como hombres libres. Y que si el dueño de los esclavos moría, dice que se volvió una práctica común, el que el día que el dueño de los esclavos moría, ese día les concedía la libertad en su testamento a todos sus esclavos e incluso les dejaba herencia. Interesante, ¿no creen? Como si un esclavo hacía bien su trabajo, al fin y al cabo era beneficio para él, ¿no? Claro que no todo era así, ¿verdad? La escritura dice que había algunas personas que eran dueños de esclavos que eran difíciles de tolerar, ¿no? O sea, se ensañaban con los esclavos. Bien, entonces, seguimos avanzando, ¿no? Esa es una información que es necesaria para saber algo acerca del contexto, ¿verdad? Entonces, se dice en el verso 2, dice de Filemón. De Filemón se dice que él tenía una iglesia en su casa, que seguramente tenía una casa grande, y que al tener un esclavo seguramente era una persona acomodada, ¿verdad? Los ricos tenían esclavos y tenían casas grandes. Tanto que podía alojar una iglesia, aunque pequeña, pero pues ya se entendía que tenía ciertos recursos, ¿verdad? Y bueno, aquí dice que en el verso 2 dice, y a la amada hermana Apia, muchos han interpretado, y parece que así es, que la hermana Apia era la esposa de Filemón. Y es importante porque no en muchas cartas las mujeres son las destinatarias específicas, ¿verdad? Pero en este caso se nombra específicamente la hermana Apia, porque se dice que la costumbre regular era que los encargados de administrar las cosas de la casa era la esposa, ¿sí? Entonces la que estaba a cargo de la administración de los esclavos era la hermana Apia, ¿sí? Ella tenía que ordenar, mantener todo en orden. Y pues claro que había un esclavo que se le había fugado, ¿verdad? En este caso, Onésimo, ¿sí? Dice acá, dice, y Arquipo, nuestro compañero de milicia. Se dice que Arquipo, por otras referencias, era el hijo de Filemón y que había alcanzado cierto grado de liderazgo dentro de la iglesia local, de tal forma que cuando a veces se ausentaban los obispos o los ancianos principales, él era el que la hacía del pastor o del ministro principal, ¿sí? Entonces, aquí tenemos esta serie de nombres, y de que, claro, todos habían trabajado para el evangelio, ¿verdad? Y el saludo, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, ya hasta aquí ya dijimos mucha información, ¿verdad? Y es muy interesante, ¿no? A partir del versículo 4 hasta el verso 7 se habla acerca de Filemón, ¿no? Dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Quiere decir que el apóstol Pablo todo el tiempo lo tenía presente, ¿verdad? Cada vez que oraba, él sabía que había una iglesia local allí en Colosas donde estaba Filemón, ¿verdad? Y toda su familia. Que esta familia estaba involucrada directamente en el liderazgo de la iglesia, ¿verdad? Ahí estaba su esposa, estaba el mismo Filemón y su hijo Arquipo, ¿verdad? Que se encargaban de ahí de la iglesia local. Y el apóstol Pablo hacía oración por ellos.
incluso dice en el verso 5, dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. O sea, se entendía que el ministerio de la familia de Filemón y de su familia era amplio, ¿verdad? Se extendía. También dice que para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Entonces había un propósito de la oración, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la oración, de las plegarias de Pablo? Que la fe, ¿verdad?, de Filemón, dice que para que su participación, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien. Entonces, claro que no se entiende de primera mano, ¿verdad? Muchos tratadistas dicen que esta palabra participación es la palabra koinonía. ¿Han escuchado esta palabra? Sí, ¿no? Yo sí la he escuchado. Se oye mucho en el ambiente católico, por cierto. Pero ¿qué quiere decir esta palabra, verdad? Esta es una palabra griega, ¿verdad? Que significa participación, puede significar ayuda o compañerismo, contribución social, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? Lo que quiere decir es que nuestra fe, ¿verdad? En este caso, la fe del conocimiento y la fe de Filemón tenía un impacto, ¿verdad? Un impacto entre la familia de creyentes. Pero claro que esto no era pura doctrina, ¿verdad? Claro que esto se tendría que trasladar a los hechos, a la forma de convivencia y a la forma en que tratamos con los hermanos. Dice aquí que todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Entonces ellos habían entendido claramente el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio dice muchas cosas, ¿verdad? Pero lo básico es que Cristo vino, ¿verdad? Murió por nuestros pecados y nos hizo libres de toda culpa, ¿verdad? Y de ahí todo lo que enseñó Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? Que Dios envió a su Hijo para salvar a los hombres pecadores y corruptos, ¿verdad? Que todos los hombres están en la misma condición caída, ¿verdad? Y que todos los hombres necesitan redención. ¿Cuál es esta redención? Solamente la que hay a través de Cristo Jesús, que se arrepientan de sus pecados y que vengan al conocimiento de Dios. Entonces, esa es la verdad del Evangelio, ¿verdad? Y eso era lo que tenía que no solamente saber, sino vivir, y de la misma forma entender que todos los que se reunían en la iglesia tenían la misma condición, ¿sí? Porque aquí dice que koinonía es algo social, ¿verdad? Pero también es un compañerismo. ¿Qué es lo que nos hace comunes? ¿Qué es lo que nos hace unirnos en una iglesia local? Tanto el día de hoy como en aquellos días, ¿verdad? Allá en la iglesia que Filemón tenía en su casa. La causa común, ¿verdad? Rodear la mesa, hacer memoria de Cristo, ser conscientes de nuestros pecados, de nuestras ofensas, pero venimos arrepentidos, ¿verdad? Y podemos estar gozosos al saber el favor de Dios. Es algo hermoso, ¿no? Y claro que había de todo tipo de personas, ¿verdad? Había esclavos, había libres, había judíos que se habían convertido a cristianos, había gentiles, o sea, de allá del mundo, ¿verdad? Que tenían otras religiones paganas y que se habían convertido a Cristo y que venían a la reunión, ¿no? Entonces, personas tan distintas, cuando se unían alrededor de la mesa, eran iguales. ¿Se dan cuenta? Es algo importante. Entonces, Filemón tenía que dar testimonio de esta forma de vida y de esta forma de ver el nuevo núcleo de la iglesia, ¿sí? Y de sus miembros. Dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. En efecto, el testimonio de Filemón era un testimonio de fidelidad, era un testimonio de un varón íntegro, de un varón que estaba demostrando que había sido transformado, ¿verdad?, por el Evangelio. Entonces, es muy importante que el apóstol, cuando lo saluda y cuando habla acerca de él, pone como entrada, ¿verdad?, pone como sus características esto que estamos diciendo, ¿verdad? Ahora,
¿Por qué se hace todo esto, verdad? En efecto, hay un propósito especial en esta carta. ¿Cuál es ese propósito? El apóstol Pablo estaba intercediendo por Onésimo, ¿sí? Aquí, a partir del versículo 8, dice así: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Toda la carta y su propósito esencial es interceder por Onésimo, ¿verdad? Ya dijimos que Onésimo había sido un esclavo, ¿verdad? Que había sido fugado y que aquí no dice cómo fue que Onésimo llegó a Roma. Se dice que en la época de la que estamos hablando, muchos esclavos que se fugaban, normalmente se iban a ciudades grandes, porque las ciudades grandes como Roma u otras ciudades tenían algo que atraía a mucha gente de otras regiones, ¿no? Entonces se llenaba de personas muy distintas y lo que trataban de hacer era pasar desapercibidos, ¿sí? No, pues que aquí hay un montón de gente, ¿no? ¿Quién va a saber quién es esclavo, quién es libre? Entonces pasaban desapercibidos y aunque sabían que eran, ellos mismos sabían que eran esclavos, incluso por lógica, ¿verdad? Tenían que irse lejos para que nadie los reconociera, ¿verdad? Y alguien pudiera decir con la placa que llevaban, ¿verdad? Decir, este es esclavo de fulanito de tal, hay que regresarlo, ¿verdad? Entonces se iban lejos, trataban de pasar desapercibidos, de esconderse, pero en este caso de Onésimo dice que por ciertas circunstancias que no sabemos nosotros y que la escritura no dice cómo, llegó hasta Roma y allí conoció a Pablo. ¿Qué sucedió? Que dice que Onésimo vino al conocimiento de Cristo. Onésimo nació de nuevo. En el verso 10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. De alguna forma, el evangelio llegó a la vida de Onésimo a través del apóstol Pablo, y este hombre que era esclavo, porque la condición no cambiaba, ¿verdad? Aunque estuviera fugado, pues vino al conocimiento de Cristo y se volvió un hijo de Dios y se volvió un hermano de la iglesia. Qué cosa interesante, ¿no? Entonces, cuando vemos aquí la intercesión del apóstol Pablo, incluso se puede notar desde el versículo 1, cuando el apóstol Pablo dice que es prisionero de Jesucristo, normalmente en otras cartas el apóstol Pablo dice apóstol de Jesucristo. ¿Sí se acuerdan en otras cartas? Bueno, en esta carta no dice así. En esta carta dice prisionero de Jesús, prisionero por la causa de Cristo. Y le dice esto a Filemón porque comparten las mismas causas, ¿verdad? Comparten los mismos principios, los mismos ideales y la misma fe. Y se entiende que entonces es una carta demasiado íntima con un propósito específico. El propósito específico es interceder por Onésimo, ¿verdad? Dice que, bueno, aquí no lo dice hasta el verso, ahora verán, verso 19, se da a entender que si Onésimo tenía algún cargo en la casa de Filemón, seguramente lo defraudó, ¿verdad? Seguramente lo defraudó y algo tomó, diría yo, en calidad de préstamo, pero la realidad es que lo robó, ¿sí? Entonces, es lo que todos los estudiosos dicen, ¿no? Dicen, seguramente Onésimo se quiso fugar y en el momento de la fuga robó algo, tomó algo que no era suyo y decepcionó a su dueño y aparte le robó, ¿verdad? Y claro que bajo la ley romana estaba infringiendo la ley, ¿verdad? O sea, era digno de castigo. Si en todo caso lo encontraban, tenían que regresarlo. Se dice que los castigos para los esclavos fugados, bueno, ya les dije uno, ¿verdad? Que los marcaban. Se dice que cuando era grave, porque algunos, cuando en el momento de la fuga, a veces llegaban a lesionar a alguien, normalmente a alguien de la familia, ¿no? Lesionaban a alguien, entonces dice que las penas más graves para los esclavos que hacían algo atroz, ¿verdad? Era la crucifixión. ¿Se imaginan? O sea, era serio intentar fugarse, ¿no? Como mínimo, su sello, ¿no? De que se había fugado. Y de ahí podía pasar de todo, ¿no? Entonces,
Cuando vemos aquí la intercesión del apóstol Pablo, en efecto podemos ver que él ya consideraba a Onésimo como su hijo, ¿verdad? Dice que lo engendró en sus prisiones y ya había cambiado totalmente su condición, ¿verdad? Hasta entonces, todo lo que pasó en su vida bajo la cuestión acerca del evangelio, ¿verdad? Bajo la lupa del evangelio, es vida pasada, ¿no? Es el viejo hombre. Y ahora Onésimo ha nacido de nuevo y es un hermano, y su condición ha cambiado alrededor de los hermanos, ¿verdad? Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Entonces, se dice que Onésimo, precisamente el significado del nombre es útil, ¿sí? Así. Incluso se dice que Onésimo era un nombre común entre esclavos. Había muchos esclavos que se llamaban Onésimos, como ahora hay nombres comunes, ¿no? Juan, no sé, Diego. Hay muchos nombres que se repiten mucho, ¿no? Pero en este caso, este nombre era un nombre que le ponían a muchos esclavos porque significaba útil, ¿no? Entonces ponían Onésimo. Por cierto que los romanos tenían unas costumbres extrañas con respecto a los nombres. Dice que a los hijos les ponían nombres, pero de números. Primero, segundo, tercero, cuarto, así hasta el sexto. Y le hablaban por el número para no hacerse bolas, ¿no? Decían, el primero, ya le hablaba. Y ese se volvía su nombre. Qué cosa, ¿no? Y tenían nombres compuestos, ¿no? Era interesante. Fueron los vestigios de lo que hoy son los apellidos. ¿Sí? Está interesante, ¿no? Entonces, seguimos avanzando, ¿verdad? Dice que fue considerado inútil, ¿por qué? Porque se fugó, ¿sí? Se fugó. Entonces ya su razón principal de ser, pues ya no estaba, ¿verdad? Y se le consideró entonces inútil, pero al nacer de nuevo, al cambiar, ¿verdad? Su forma de vida pasada en el aspecto espiritual, ahora dice, ya no. O sea, ya no va a ser inútil, ahora sí va a ser útil. Ahora sí le va a hacer honor a su nombre, ¿verdad? Onésimo. Y dice, incluso en el verso 12, dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Y respecto a lo que decíamos, se dice que cualquier esclavo que se fugaba podía, había un recurso, ¿verdad? Había un recurso. Se dice que se les otorgaba cierto refugio, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que acogía a un esclavo estaba, en todo caso, obligado a regresarlo, ¿sí? Porque era una cosa de alguien, ¿están de acuerdo? Entonces, no es como que se perdió y me lo encontré y ahora es mío. No, la propiedad de alguien seguía sobre esa persona y tenía que regresarlo. En este caso, si ustedes ahora siguen leyendo, se darán cuenta que Pablo está explicando claramente esta situación. Porque dice, bueno, ¿qué pasa? El cual vuelvo a enviarte, te voy a regresar a tu esclavo. Porque Pablo conocía la ley romana. Pero le da el toque, ¿verdad? Distintivo. Pero ¿sabes qué? Es mi hijo en prisiones, ha conocido el evangelio y por lo tanto, aunque es esclavo, tú debes recibirlo como a mí mismo, como si fuera yo el que te visito. La cosa ha cambiado, ¿se dan cuenta? Dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Entonces se entiende claramente que su oficio, ¿verdad? Es que si Onésimo servía a Pablo, al ser propiedad de Filemón, es como si el mismo Filemón le estuviese sirviendo a él en las prisiones. ¿Están de acuerdo? Sí, porque era una extensión de su propiedad. Y Pablo lo entendía claramente, ¿no? Dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntariamente. Entonces entendemos que le envía a alguien que le ayude, ¿verdad? En este caso un esclavo, y lo da de corazón. ¿Están de acuerdo? Para nosotros hoy suena un poco extraño, pero en aquellos días era muy común y era normal que enviaran esclavos, ¿verdad? A hacer trabajo, a contribuir. Está interesante, ¿no? Y claro que la contribución no se tomaba cuenta del esclavo, se tomaba cuenta del dueño del esclavo. Así funcionaba. Y Pablo lo entendía
muy claramente, ¿verdad? Lo entendía muy claramente, pero también entendió que aunque Onésimo ya era hermano, tenía cuentas pendientes con la justicia, ¿sí? Porque Onésimo era un evasor, había cometido un delito, estaba prófugo, ¿verdad? Y claro que sabía que en cierto momento tendría que enfrentar a su dueño, ¿verdad? Más ahora ya siendo cristiano, sabía que tenía cuentas pendientes de la vida pasada, ¿no? Y que no es que se borran nada más así, o sí. Sabemos que no es así, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo acá, dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiese para siempre. Entonces, cuando analizamos esta porción, en efecto, se dice que podemos ver, para empezar, podemos ver cómo el Evangelio actúa en tres personas distintas. Vemos cómo el Evangelio ha actuado en el apóstol Pablo, ¿verdad? Que tiene un discernimiento completo y total, ¿verdad? Acerca de que, pues hay una diferencia, ¿no? Entre lo que tenemos en nuestra vida y las consecuencias de la vida pasada y que hay que enfrentarlo a veces, ¿verdad? Por ejemplo, yo, o cualquiera de los que esté aquí, si ha cometido un delito en su vida pasada que aún no ha prescrito, ¿verdad? Vida conocimiento de Cristo, pues si no ha prescrito, a lo mejor viene el Ministerio Público, ¿verdad? ¿Y qué va a decir? ¿Sabes qué? Resulta que todavía te pueden aprender por algún delito que cometí. ¿Qué le voy a decir? Yo ya me convertí a Cristo y ya soy bueno. ¿Será un buen pretexto? No, en todo caso, si soy fiel, tendría que decir, en efecto, pues cometí este delito, ¿no? ¿Qué se tiene, qué procede, no? Pues me va a decir, pues tienes que ir a prisión. Y tendría yo que ir y cumplir, ¿verdad? Porque es una consecuencia de la vida pasada. Así funciona esto. Y muchas cosas que tienen que ver, por ejemplo, a veces con el pecado, ¿no? Bueno, ese ejemplo tiene que ver con el pecado, ¿no? Pero, por ejemplo, si fumaba mucho o tomaba mucho, a la hora de las repercusiones en la salud, pues ni modo que diga, Señor, tú ya me perdonaste, ahora también quítame el efisema o la cirrosis. ¿Se podrá? Pues hay una consecuencia, ¿verdad? Que a veces se carga por el pecado, ¿verdad? Y que no se puede evadir. En este caso, en la vida de Onésimo, había esta situación, ¿no? Y la cual tenía que enfrentar en cierto momento. Él lo entendió claramente, tanto que estuvo dispuesto a regresar, ¿verdad? A regresar delante de su amo y hacer frente a la consecuencia, ¿verdad? Hacer frente a la consecuencia. Dice acá que cuando leemos estos versos, normalmente pensamos en José. ¿Se acuerdan qué pasó con José? Al final de su vida dice que cuando estaban ahí todos sus hermanos, ya que los tenía en Egipto, ¿verdad? Dice que pues estaban avergonzados y entristecidos, ¿no? Pero que dice, no, dice, estén tranquilos. A lo mejor pensaban que José iba a tomar venganza, ¿no? Al ser un hombre poderoso. Dice, estén tranquilos, dice, porque todo esto que ha acontecido, Dios lo ha encaminado para bien, ¿sí? Para que ahora todo este pueblo tan grande, dice, pues no perezca de hambre, ¿verdad? Porque había hambruna. Dice, y ahora estén aquí y Dios los ha rescatado de esta forma. José entendió que aunque sufrió mucho en toda su vida, era el propósito de Dios que todo ese sufrimiento lo llevara a ese lugar. Dios lo puso ahí, ¿verdad? Para preservar la vida de muchas personas. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, dice que pero quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. Alguien diría, bueno, sí está transgrediendo la ley, se está fugando, ¿verdad? Robó, pero hubo un propósito de Dios. Conoció el Evangelio, ¿verdad? No sabemos, bueno, en efecto, hasta que llegó a Roma con el apóstol Pablo, y el propósito de Dios fue mostrar, ¿verdad? Mostrar cómo es que se debe vivir en la convivencia, ¿verdad? En este caso dice aquí, en la coinonía. ¿Cuál es nuestra aportación de todo lo bueno que sabemos de Dios, de todo lo bueno que el Evangelio nos da a nuestra vida? ¿Cómo lo llevamos al plano de la vida cotidiana?
Tenían un asunto que resolver, un asunto cotidiano. Muchos esclavos se fugaban, ¿sí? Pero ¿cómo iba a actuar Filemón? ¿Como todos actuaban o como un creyente hijo de Dios que ha entendido las verdades y los beneficios del Evangelio? ¿Cómo debía de ser? Aquí Pablo hace muchas menciones específicas, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 8 dice que Pablo tenía autoridad para decirle a Filemón, Filemón, tienes que hacer esto, porque esto es el ejemplo que tú vas a dar respecto a cómo debes vivir el Evangelio, ¿verdad? Cómo esas verdades de bondad, de misericordia, de perdón, de amor, cómo los vas a trasladar a la vida cotidiana y al trato que tienes con los hermanos, ¿verdad? En este caso, Onésimo. ¿Cómo los vas a trasladar ahí, ¿verdad? A la vida práctica. Hazlo así. Y Filemón tendría que haberlo hecho porque es el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Pero ¿qué dice Pablo? Dice, aunque tengo esa autoridad, yo sé que tú sabes, Filemón, que tú sabes la verdad, que tú sabes hacer lo que conviene. Es lo que el apóstol Pablo le dice a Filemón. O sea, está confiado en que Filemón ha entendido la verdad del Evangelio, ha entendido la verdad de todo lo bueno del Evangelio y puede decidir correctamente cómo aplicarlo para resolver este tipo de situaciones. ¿Sí? En todo caso, alguien que no fuera hermano, alguien que no tuviese el Evangelio y llegaba a su esclavo, ya se lo entregaron de regreso, ¿saben qué va a hacer? Piénsenlo. Era muy grave fugarse, ¿verdad? Algunos los azotaban, otros directamente su marca, otros decían, ya no lo quiero, ¿verdad? Lo reprendía, lo golpeaba y luego le ponía las cadenas y lo llevaba al mercado, lo despreciaba porque ya no lo quería, ¿verdad? Decía, véndanlo con su marca para que el que lo compre lo ponga a trabajar. Algunos dicen que lo peor en ese aspecto era el trabajo de las minas. Las minas. ¿Han visto cómo trabajan en las minas? Sí saben que es uno de los trabajos más peligrosos del mundo, ¿no? O sea, el que iba a una mina, dice que muchos esclavos que eran mandados a las minas entraban al hoyo de la mina, pero ya no salían. Ahí mismo en la mina estaba su tumba, ahí quedaban. Se envenenaban con gases. Pues imagínense la precariedad de aquellos días, ¿no? Derrumbes, el trabajo agotador, los acababa. Entonces algunos esclavos eran vendidos así. Pero aquí vemos una diferencia totalmente, algo totalmente radical, ¿no? Podemos ver entonces ahora la vida de Filemón y cómo el apóstol Pablo lo invita, ¿verdad? Dice que le rogaba, literalmente le rogaba, porque aunque tenía autoridad para decirlo, hazlo así, él dice, ¿cómo se puede decir? Él lo incita, ¿verdad? Lo guía nada más para que él tome la decisión más correcta. Dando a entender que todo es un propósito de Dios, ¿verdad? Nosotros que estamos entendiendo la verdad del Evangelio, entendemos que todas las cosas nos ayudan para bien, ¿verdad? Y que todo lo que nos pasa viene de la mano de Dios, ¿verdad? Claro que si ofendemos a Dios, nos equivocamos, pecamos, pues claro que hay una consecuencia, ¿verdad? Pero en todo caso, en situaciones difíciles o en situaciones buenas, Dios tiene la dirección de nuestras vidas y Dios nos quiere mostrar algo. Así como se lo mostró a José, así se lo muestra ahora a Filemón en la vida de Onésimo, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar? Pablo le dice y lo guía y le dice, recíbelo como a mí mismo, ¿verdad? ¿Se imaginan cómo Onésimo, perdón, cómo Filemón debería recibir al apóstol Pablo si regresaba? Pues yo imagino que haría hasta como fiesta, ¿no? Y en efecto podemos pensar en muchos ejemplos, ¿no? Algunas personas, bueno, algunos estudiosos dicen que tiene muchas similitudes con el hijo pródigo, ¿no? El punto principal del hijo pródigo es que el hijo, bueno, es Israel, ¿no? Es Israel y el otro hijo, el pueblo gentil, ¿no? Pero el punto esencial es el perdón. El punto esencial es ver al Padre, ¿no? Que dice que el Padre
aunque había sido ofendido, ¿verdad? Había sido ofendido por su hijo al pedirle la herencia anticipada. Dice que además la dilapidó, ¿verdad? Viviendo perdidamente, y ya se imaginarán qué es eso. Todo el esfuerzo del padre dilapidado por el hijo. Aún así, dice que cuando ve al hijo de lejos, ¿qué hace? Lo ve venir de lejos, ¿no? Dice que corre a alcanzarlo y lo abraza, ¿verdad? Claro que ya lo había perdonado o se esperó a que el hijo se humillara. Ya lo había perdonado, ¿verdad? Desde que lo vio que regresó, es más, él anhelaba que el hijo regresara para perdonarlo, para hacer esa misericordia tan grande, ¿no? Porque dice que le puso un vestido nuevo, ¿verdad? Le pone anillo en su mano, le da un beso y dice, hagamos fiesta, que maten al becerro gordo, ¿no? Porque este hijo mío había sido perdido, muerto era, y ha vivido, ha regresado, ¿no? Entonces, el punto no es el hijo, ¿verdad? El hijo fue ingrato, el hijo vivió perdidamente, el hijo vio hasta cierto punto pues, su conveniencia, ¿no? De regresar a la casa de su padre. Pero aquí lo importante es el perdón, ¿verdad? El padre estuvo dispuesto siempre a perdonar a su hijo en cuanto regresara. Y eso es algo pues muy hermoso, ¿no? Dice que tiene mucha similitud, y en efecto yo creo que sí. Porque así es la práctica del perdón, ¿sí? Pues, ¿qué decimos? ¿Que debemos regalar el perdón prácticamente? ¿Ustedes qué creen? A veces es difícil perdonar, ¿no? Pero para este caso estamos viendo la situación práctica. ¿Qué debía hacer Filemón y qué debemos hacer nosotros, no? Entonces dice que algunos esclavos eran tan buenos y estaban tan arraigados a la familia que se les daban trabajos que uno no diría, ¿cómo se lo vas a dar a un esclavo, no? Por ejemplo, la educación de los hijos. ¿Creen que sea algo delicado la educación de los hijos? ¿Se lo confiarían a cualquier persona? Pues en aquellos días se lo confiaban a los esclavos, porque algunos esclavos eran tan íntimos que era como un tío, ¿no? Y decir, aquí está mi hijo, edúcalo. Lo educaban a los hijos, los esclavos educaban a los hijos de los señores. Incluso se dice que algunos, la figura del ayo, se dice que el ayo, que era como el maestro del hijo, dice que incluso lo podía disciplinar con la misma fuerza que lo podía hacer el padre, o sea, podía golpear al hijo, someterlo, con tal de, porque estaba a cargo de su educación, ¿verdad? Así era antes, ¿no? Todavía a veces se enseña así, ¿no? Pero era tan íntimo, ¿verdad? Era tan íntima la relación que se le daban esos cargos de confianza, ¿no? Y para este caso, pues nosotros pensamos igual, ¿no? A veces, cuando hablamos acerca de esas cuestiones del perdón, normalmente, en la mañana decía Javi, ¿no? En la meditación, decía, bueno, cuando son personas que no vemos, ¿verdad? O gente que, pues igual, y decimos, pues ya casi el perdón lo regalas, ¿no? Porque sabes que no lo vas a volver a ver, o cosas así, ¿no? Pero cuando sabes que es alguien cercano, ¿verdad? A veces cuesta más, ¿no? ¿Y cuáles son nuestras actitudes cuando hay situaciones de estas, ¿no? Cuando hay algo que perdonar. Somos como el padre del hijo pródigo, ¿verdad? Que estuvo dispuesto a perdonar todo el tiempo, facilitar el perdón. O somos como en el mundo, ¿no? Que venga hasta aquí, cuando llegue aquí, que se humille y que me pida perdón. Y a ver si lo perdono, ¿no? O esperamos la restitución también, ¿no? Sí, pero hasta, no sé, hasta que me repare el ofendido, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ya daré el perdón. Realmente, esta carta es el punto esencial, ¿no? El perdón, el perdón. Para todo creyente fiel, debe entender claramente esta doctrina, esta forma de vida, porque es contradictorio, ¿no? Que cualquier creyente que acepte el perdón de Dios por causa de sus pecados y diga, sí, Señor, gracias porque me perdonas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo él no practicar el perdón. ¿Están de acuerdo? Es incompatible. Es incompatible.
Entonces, para el creyente se vuelve es un mandamiento, perdonar, es prácticamente una obligación perdonar, y debemos crecer en la práctica del perdón. ¿Ustedes creen que es fácil para alguien recién convertido, alguien que recién llega al Evangelio, ustedes creen que es fácil que perdone? Evidentemente que no, ¿verdad? Porque está creciendo. Claro, él ya sabe que Dios le perdonó a él, pero él se está formando, ¿verdad? Los frutos van a tardar en crecer. El amor, la paciencia, el mismo perdón, ¿no? Va a tardar en crecer. Pero alguien más maduro, alguien que tiene más años en el Evangelio, alguien que ha crecido más espiritualmente, tiene que facilitar el perdón. Debe parecerse más a Cristo. Cristo fue el ofendido, pero él vino a procurar el perdón. ¿Se dan cuenta? No. A veces que quisiéramos exigir que así fuéramos todos, la realidad es que así no es. La realidad está que con el crecimiento espiritual, con la ayuda del Espíritu Santo, un día eso será realidad, ¿verdad? Todos tenemos que caminar hacia la madurez. Bueno, claro que el apóstol Pablo estaba confiado en Filemón, que iba a hacer lo correcto, ¿verdad? Iba a hacer lo correcto para un hermano creyente que su vida ya había sido impactada por el Evangelio y él sabía que iba a tomar la decisión correcta. Estaba confiado en él. Entonces, dice acá que ya no, dice, nos quedamos en cuál, en el 16, ¿verdad? Dice, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces, pues claro que habla de la condición de esclavitud y el hecho de que el Evangelio haya impactado tan fuerte en este punto, ¿verdad? El Evangelio no trató el punto de la esclavitud de forma directa, ¿verdad? Sino que espiritualmente fue la base de la transformación, incluso social, de aquellos días. Claro que hubo esclavitud muchos siglos después, ¿no? Por ejemplo, pues no vamos lejos, ¿verdad? Aquí el país vecino tuvo una cultura muy grande de esclavismo. ¿Están de acuerdo? Aquí en México también, pero un poco menos. ¿Qué dice la escritura, verdad? Ahí en 1 Corintios 7:22, alguien que lo lea, por favor, de este lado. 1 Corintios 7:22. Y de este lado van a leer Colosenses 3:11. ¿Ya está de este lado? A ver, Chuy. Chuy, voz alta, perdón. Ven cómo el punto de consideración es interesante, ¿no? Dice que Dios llamó al Evangelio siendo esclavo, liberto es en el Señor, ¿verdad? O sea, se considera libre en el Señor. Y el que llamó siendo libre, ¿ahora qué es? Ahora es esclavo en el Señor, ¿no? Que es interesante, ¿no? Cómo la perspectiva debe cambiar. Y Colosenses 3:11, de este lado. Cristo es el todo y en todos. No hay siervo ni libre en Cristo. ¿Mm? Ha cambiado la condición. Y eso empezó a pasar en el trato entre hermanos. ¿Sí? Ya las consideraciones respecto a las personas cambiaron de forma radical, ¿no? Tanto que históricamente ya entonces, digamos, lo que antes era una institución en el Imperio Romano, una institución de la esclavitud, ¿verdad? Y que era normal, era lo común verlo así, ¿no? Que las personas se apropiaran de otra persona, ¿no? Entonces, para los creyentes empezó a cambiar de forma radical, ¿no? Dijeron, no, 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 dice, pues, en el Señor hay libertad, ¿no? Hay libertad. No hay siervo ni libre, todos somos iguales en el Señor. ¿Ven cómo es un concepto totalmente distinto para la época?
Y es radical. Pues claro, ¿cómo no van a ser perseguidos los cristianos, no? Están tocando un punto muy delicado de cómo funcionaba el Imperio Romano, ¿no? A través de mano de obra esclava, ¿no? Muy bien, vamos terminando. Entonces, aquí dice que en el verso 17, dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Esto ya lo dijimos. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Entonces, se dice que esta porción es un ejemplo muy claro acerca de la imputación, ¿no? Cuando pensamos en los pecados, en nuestros pecados, el Señor Jesús dice, cuando estuvo ahí en la cruz, dijo, ponlo a mi cuenta, yo lo pago, ¿no? Entonces realmente, ¿quién ofendió a Dios? ¿Quién ofendió a su dueño? Nosotros, con nuestros pecados, ¿no? Pero Cristo Jesús, que intercede por nosotros, dice, ponlo a mi cuenta, ¿no? Yo lo pago. Y en efecto así fue. La obra del Calvario, la obra de la cruz, fue precisamente ese acto de imputación, ¿no? Nosotros no pagamos nada. ¿Quién lo pagó? ¿Quién llevó el castigo por los pecados, verdad? ¿Quién llevó el castigo por la ofensa? Cristo Jesús pagó por nosotros. Esa es la teoría, ¿verdad? De hecho, así debe ser, ¿no? Porque estrictamente, en el derecho romano, ese que ofendió, ese que robó, ese que se fugó, cuando regresaba, iba a enfrentar la ley. No había forma de evadirse. Igual nosotros, ¿no? No habría forma de evadir nosotros la ley de Dios. Y tendríamos que enfrentarnos en cierto día a pagar lo que debemos a Dios, ¿no? Por haberlo ofendido. Entonces, ¿qué hace Jesús? Ponlo a mi cuenta. Yo lo pago. Y en efecto así fue. Bien, entonces, dice, yo Pablo lo escribo de mi mano. Entonces, algunos dicen que algunos libros son controversiales en cuanto al autor, ¿no? Y se lo atribuyen a fulano, a otro, por allá, es así, ¿no? Dicen, no, quién sabe de quién lo escribió, ¿no? Autor anónimo. Pero estas cartas, esta y otras, dice que por estos versos que están acá, dice, yo mismo lo escribí. No hay forma de decir que no fue Pablo el que lo escribió. Y está muy claro, ¿no? Yo mismo. Dice, yo lo pagaré, perdón, yo lo pagaré, dice, por no decirte que aún tú mismo, tú me debes también, ¿no? Claro que aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que Filemón había llegado al conocimiento del Evangelio por la obra de Pablo, ¿verdad? En todo caso, todos los beneficios que él tiene ahora, ¿verdad? Y el conocimiento de Dios, todo vino por mano de Pablo, ¿verdad? Dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho en ti, en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Esto quiere decir que él estaba confiado en él, que le daba tranquilidad, ¿verdad? Su forma de actuar, cómo iba a recibir a Onésimo. Entonces, te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Entonces, no era solamente el perdón, ¿verdad? No era solamente el perdón. Claro que lo iba a perdonar, pero esto iba a trascender aún más. Iba a trascender aún más. Porque Cristo no solamente nos perdona en la cruz, nos da grandes y riquísimas promesas. ¿Sí? Alguien diría que en efecto la salvación es lo mejor, pero que hay de todas las promesas que Dios nos da, que Dios suple todas nuestras necesidades, que un día reinaremos con Él, vida eterna, comunión plena con Él. Pues es incalculable lo que viene después de la salvación. Dice que es una herencia incorruptible, inmarcesible. No se puede entender la magnitud tan grande del beneficio que Dios nos da. Entonces, en efecto, Filemón iba a actuar bajo estos principios. Entonces, hermanos, pues al final estaban la despedida, ¿verdad? Podríamos ahondar aún más, ¿verdad? Respecto a esta carta, ¿verdad? Pero ciertamente podríamos estar en el lugar de Onésimo, ¿verdad? Que fue un siervo inútil, pero que ahora dice en el Evangelio, ahora va a hacer honor a su nombre, ahora va a ser útil, ¿verdad?
Y claro que va a venir arrepentido a su Señor, y claro que le va a servir, y claro que en el Evangelio va a dar su fruto. Muy bien, hermanos, espero que no tengan dudas. Que el Señor nos bendiga.